El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo, cuando la gente vio que en aquella parte del lago no estaban Jesús ni sus discípulos, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo llegaste acá?» Jesús les contestó: «Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto señales milagrosas, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna, y que les dará el Hijo del Hombre, porque a éste el Padre, Dios, lo ha marcado con su sello». Ellos le dijeron: «¿Qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios?». Respondió Jesús: «La obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado». Entonces la gente le preguntó a Jesús: «¿Qué señal vas a realizar tú para que la veamos y podamos creerte? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: les dio a comer pan del cielo». Jesús les respondió: «Yo les aseguro, no fue Moisés quien les dio pan del cielo, es mi Padre que les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da vida al mundo». Entonces le dijeron: «Señor, danos siempre de ese pan». Jesús les contestó: «Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed». Palabra del Señor. Queridos hermanos, hay una distinción, a veces sutil, pero importante, que tenemos que hacer todos entre fe y superstición, porque al castellano pasa a través del comparativo de aumento del latín, superstitiores, que se traduce los más religiosos. Pero si nosotros atendemos al catecismo, lo que significa la superstición, evidentemente que no es una cantidad de religión, sino en una equivocación en el objeto que tiene la virtud de la religión en la vida de cada cristiano. La superstición consiste en ver intervenciones extraordinarias y milagrosas de Dios en todo lo que no podemos explicar y también en desear soluciones rápidas y seguras contra todo tipo de sufrimiento y necesidad sin esfuerzo de la voluntad. Esto es el tema, que es la lucha que tiene el profeta Jeremías en su tiempo con el culto del templo, que es un culto formal. El corazón del pueblo está lejos de Dios y por eso tiene las pruebas que tiene. Esta semana justo fue ese mismo tema en la liturgia de cada día. Para profundizar el tema, les recomiendo el Catecismo de la Iglesia Católica, el 2111, 2111. No es tan, tendría que tener para anotar, pero Catecismo de la Iglesia Católica. Es bueno que nos formemos en la fe cristiana, poco a poco. La fe, distinto de la superstición, consiste en creer que Dios es nuestro Padre, que es el Señor de todo y de todos, y que en consecuencia todas las manifestaciones de su creación, en definitiva, muestran su amor. Porque o venimos de Dios y un designio de amor, o venimos de la casualidad. Si venimos de la casualidad, nada tiene sentido. Si venimos de Dios, es un proyecto de amor de Dios para con nosotros. Entonces va a decir San Pablo en Romanos 8:28 que a los que aman a Dios, todas las cosas, panta en griego, panta, pas, pasa, pan, panta, todas las cosas quiere decir lo bueno y lo malo. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para el bien. Esto es
a los que conforme a su propósito son llamados. Nosotros, hermanos, somos llamados de Dios. Entonces, todo lo bueno y lo malo, todas las cosas nos ayudan para nuestro bien. ¿Y a qué cosas se refiere? Dijimos Romanos 8:28. En el versículo 35, Pablo expone a cuáles cosas se refieren que nos pueden ayudar para el bien. Dice Pablo: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada? ¿Eso nos va a separar del amor de Dios? Me duele el pie. Señor, ayúdame, milagro, milagro, me duele el pie. ¿Cuántas veces tenemos estas actitudes, hermanos, y no hacemos pie, no nos afirmamos, no nos asentamos en la verdadera fe? La Biblia, por otra parte, no pretende ser un tratado de ciencias naturales. Por eso, cuando leemos un texto como el de la primera lectura, el milagro de las codornices y el maná durante el Éxodo, es posible reconocer un fenómeno que puede también, no en el caso del maná, pero sí en el caso de las codornices, por cómo migran las aves, que también podría tener una explicación científica. Pero eso no cambia en nada la significación del relato bíblico. El sentido de este fenómeno para el autor sagrado, inspirado, es que para los judíos esto es una manifestación de la atención divina, del cuidado de Dios respecto de ellos. Esto no le quita realidad al milagro, sino que Dios respeta su creación porque le dio leyes y las respeta. Lo contrario sería ocamista, que Ockham decía que Dios podía ser lo contradictorio, y suprimiría las consecuencias de las decisiones libres, cosa que no sucede, porque si profundizamos en el milagro del maná y de las codornices y tomamos el libro de los Números, desde el versículo 32, nos damos cuenta de que ese milagro a la gente no le sirve. ¿Por qué? Porque les agarra un cólico por la gula, comen desesperados. Dice que juntaron día y noche y se enfermaron por comer tanto, porque la libertad mal usada. ¿Me explico? No es que Dios no sea milagro, Dios hace milagro, pero yo tengo que colaborar. Mi voluntad se tiene que implicar, yo tengo que querer, tengo que aceptar, tengo que seguir lo que el Señor me va pidiendo. En el Evangelio, cuando la muchedumbre sigue a Jesús porque ha hecho signos y que en su superstición quieren ver todavía otros signos, o simplemente después de la multiplicación de los panes quieren todavía comer más, un poco como habían hecho los antepasados con las codornices. Jesús les recomienda procurarse no solamente el pan material, sino también el que dura para la vida eterna. Ahora bien, este pan espiritual es la fe que permite las obras de Dios, es decir, lo que Dios ha mandado. La fe es la relación con Dios. Ese es el verdadero milagro. Por eso Jesús, antes de hablar del pan de la Eucaristía, le da pan material, porque la fe se da en la realidad de nuestra existencia, ciertamente necesitada. Pero la fe no es que no tengamos problemas, la fe no es que no tengamos hambre ni carencia de cosas, de salud, tristezas, todas las cosas malas que tampoco tenemos que hacer muchos milagros para imaginarnos, porque las sentimos todos. La fe, hermanos, no es un seguro, una póliza contra todo riesgo. La fe tampoco, desde el punto de vista teórico, es una respuesta para todo tipo de preguntas. La fe es la certeza de que Dios me pensó, que Dios me quiere, que tengo un plan trazado de amor, de misericordia, y que yo libremente tengo que ir por ese camino y responder a las expectativas
de ese plan. Dios Padre nos ha amado tanto que nos ha dado a su Hijo. ¿Y nosotros qué hacemos? Dios nos ha creado a su imagen y semejanza. ¿Y qué hemos hecho de esa imagen y semejanza en nosotros y en los demás? A nosotros que tenemos que comer del pan natural y del pan de la palabra de Dios, Jesús nos recuerda que también debemos no solo dar algo, sino darnos a los que no tienen. Debemos partir el pan eucarístico y el pan de la palabra de Dios en nuestra vida de cada día, es decir, debemos hacer pasar en nuestra vida lo que recibimos en el transcurso de esta celebración eucarística, pero también dar de nuestros bienes materiales a los que no tienen, a ejemplo de Cristo, que se ha desposeído de todo para entregarse Él mismo a cada uno de nosotros. Su llamado resuena como una fuerza particular en un mundo como el nuestro, donde actualmente un cuarto de la humanidad sufre de hambre o de desnutrición. Cristo dijo, hermanos, bienaventurados los pobres, y no dijo, empobrezcanse los unos a los otros. En este Evangelio, Jesús invita a la muchedumbre y por tanto a nosotros también a no pensar solamente en el alimento material, sino también en el pan para la vida eterna. Y cuando la muchedumbre le pide que les dé el pan de vida del que Él ha hablado, le responde Jesús, yo soy el pan de vida. Una fórmula tan fuerte y reveladora como aquella, yo soy la luz del mundo o yo soy el buen pastor. Decía el Papa Benedicto XVI en un domingo como hoy, en el 2012, la lectura del capítulo 6 del Evangelio de San Juan, que nos acompaña en estos domingos en la liturgia, nos ha llevado a reflexionar sobre la multiplicación del pan con el que el Señor sació a una multitud de 5.000 hombres, y sobre la invitación que Jesús dirige a los que había saciado a buscar un alimento que permanezca para la vida eterna. Jesús quiere ayudarles a comprender el significado profundo del prodigio, del milagro que realizó. Al saciar de modo milagroso su hambre física, los dispone a recibir el anuncio de que Él es el pan bajado del cielo, que sacia de modo definitivo. También el pueblo judío, continuaba Benedicto, durante el largo camino en el desierto, había experimentado un pan bajado del cielo, el maná, que lo había mantenido en vida hasta la llegada a la tierra prometida. Ahora Jesús habla de sí mismo como el verdadero pan bajado del cielo, capaz de mantener en vida no por un momento o por un tramo del camino, sino para siempre. Él es el alimento que da la vida eterna, porque es el Hijo unigénito de Dios que está en el seno del Padre y vino para dar al hombre la vida en plenitud. Termina el Papa para introducir al hombre en la vida misma de Dios. Hermanos, ¿qué obras hay que hacer para cumplir la voluntad de Dios? ¿Qué signos hace Jesús para que crean en Él? La respuesta a las dos preguntas es el pan. Cristo es pan, dado y ofrecido. El camino para convertirnos en verdaderos discípulos es el compartir y el superar cada día la soberbia y el egoísmo. Ya no vivamos como en el Antiguo Testamento, esperando que todo nos venga del cielo, como el maná, esperando un pan que no sacia del todo. Vivamos más bien como en el Nuevo Testamento, dándonos generosamente unos a otros como Jesús se nos ha dado a nosotros y por nosotros, porque lo hemos recibido a Él, verdadero pan. Hermanos, los milagros son ayudas, son
pequeños empujoncitos cuando declinamos en la fe o perdemos la esperanza. Pero el verdadero milagro es la comunión con Dios. ¿Qué es la vida eterna, hermanos? La vida eterna no es compartir con Dios. ¿Y cuál es para nosotros el problema principal? Que Dios aquí ahora me saque de este problema, me saque de esta enfermedad, me saque de esta situación dolorosa. Estamos en el mundo. Si no morimos de una cosa, vamos a morir de otra. Peor sería morir sano, decía uno, un chiste un poco malo. Hermanos, lo que queda para la vida eterna es la comunión con Dios. Los milagros son ayudas, no son fines. Entonces, busquemos el verdadero milagro, que es alimentarnos, transformarnos en Cristo para también nosotros poder darnos a aquellos que nos necesitan. Por eso la vivencia de la verdadera religión no es un asistencialismo sin trascendencia, me ocupo solo de lo material, o una trascendencia sin humanidad. Tiene hambre, que Dios lo ayude. Cristo multiplica los 5 panes y los 2 peces, y Cristo se nos da en la Eucaristía, que es Pignus Future Gloriae, anticipo, prenda de la vida futura. Hermanos, que la Santísima Virgen nos ayude con su intercesión para que sigamos este camino, alimentados de la Eucaristía, el sacramento del amor de Dios. Hoy estamos celebrando el domingo, pero también es la memoria litúrgica, si no fuera domingo, del santo cura de Ars, de San Juan María Vianney, que tenía un profundo amor a la Eucaristía. Dicen que cuando yo era viejito, cuando predicaba sobre la Eucaristía, lo más que hacía era lloraba. Lloraba porque se encontraba con ese efecto del amor de Dios, el Dios inmenso, creador, que se hace un poquito de pan y de vino para compartir nuestra humanidad. Tengamos, mirando el ejemplo de este santo, también nosotros las ganas de alimentarnos de ese pan para recibir el anticipo de la vida futura y también para nosotros saber donarnos a quien lo necesita. Y recemos en este día especialmente por todos los párrocos, por los pastores, por el Padre Matthew, y pidamos al Señor la gracia de que seamos fieles a la palabra de Dios y vivamos en el verdadero milagro, la relación con Él. Que así sea.